En esta ocasión tengo el honor de compartirles que Aldo Becerra va a ser nuestro líder invitado, nuestro panelista invitado. Aldo forma parte de Compensaciones y Beneficios FEMS. Quiero platicarles un poquito de la trayectoria de Aldo y luego iremos dándole la palabra. Primero que nada, Aldo cuenta con más de 21 años de experiencia a nivel corporativo. Ha desarrollado su carrera en el área de recursos humanos de las empresas multinacionales como Baxter, Motorola, Citibanamex, Best Buy, HSBC México y Brasil, L'Oreal. Actualmente, desde el 2015, trabaja en FEMSA como responsable de compensaciones y beneficios para el grupo. Otros puntos importantes de la trayectoria de Aldo, aparte de todo lo que ya les dije, a partir del 2019 forma parte como consejero de la institución Hagámoslo Bien. Y en el 2022 quiero compartirles lo siguiente. Aldo fue reconocido como uno de los primeros, como la posición número 2 en el Top HR Managers LATAM. Por cierto, les comparto que Aldo también está compitiendo en este 2024 por las primeras posiciones a nivel LATAM y a nivel México en HR. Les quiero compartir también que tuve el gusto de conocer a Aldo porque ambos cursamos la misma generación de un programa de alta dirección impartido por el IPADE y ahí tuve la oportunidad de conversar, cruzar palabra y luego ir fortaleciendo una cercanía profesional y puedo decir que al día de hoy una amistad. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que me ha dejado intrigado por conocer un poco más la parte profesional de Aldo es el mindset que tiene. Su parte, su visión global, pero siempre su enfoque en las acciones concretas. Y una parte que a mí me llama mucho la atención fue cuando Aldo nos platicó de cómo su mindset había tenido un cambio muy particular cuando participó en Brasil. Aldo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. Y me gustaría invitarte a que nos puedas platicar como primer punto, ¿cuáles fueron tus principales aprendizajes y qué te dejó haber estado formando parte de una organización global, pero en el territorio de Brasil? Gracias, Manuel, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la invitación y encantado de estar por acá con todos ustedes. Espero que podamos ahí agregar algo de valor y encantado y abierto para cualquier pregunta. Gracias por Gracias, preguntarlo de Aldo. Brasil, Manuel. La verdad que el tema de Brasil, un cambio, un parteaguas en mi vida. Yo te diría que tanto personal como laboralmente, o sea, creo que es un cambio relevante. Yo siempre digo que cuando te cambias de país y cuando cambia el idioma es aún más complejo porque literalmente aprendes a hablar, ¿sabes? O sea, te regresas a esa época donde tienes que aprender a hablar y a expresarte. Y parecería muy, muy igual el idioma, pero no necesariamente. O sea, hay cosas de cultura, hay cosas que son diferentes con el país en el que vengas. Y eso te da mucha sensibilidad, ¿no? Y me decías, oye, ¿qué aprendizajes podía yo tener de Brasil? La verdad que primero entender culturalmente a más personas, entender que hay otras mismas necesidades básicas, pero con otra, yo te diría, con otro entorno, con otro ecosistema, y eso es relevante entenderlo. Yo en mi función de compensación y beneficios y movilidad, donde tenemos expatriados, pues me da doble sensibilidad de lo que es de entender qué es moverte de tu país a estar en otro y estar lejos de tu familia, todas las cosas que se complican cuando estás en otro país como tal, el idioma, ¿no? Si es que es un idioma que no es el tuyo, inclusive el mismo idioma, el mismo español, si tú te vas a otros países, Colombia, cualquier otro país de la TAM que hable español, tiene sus propias cosas también, tiene sus propias formas de hablar y creo Claro. que tienes que entenderlo y es la manera de poder conectar con ellos. Te juro que yo empecé a conectar con Brasil hasta que yo no hablaba portugués y como en los 9 meses pude hacerlo y empezar un poco a articular más el trabajo con ellos. Y ahí es cuando me di cuenta que empecé a conectar. Creo que eso es importante. No importa que no estés viviendo allá, pero si sabes algo del idioma, te ayuda también a conectar. Y eso nos sirve a todos, no solo es idioma, ¿verdad? Es como el lenguaje que, si estás en una compañía, el lenguaje que hay una conexión entre áreas, por ejemplo, es otro idioma también. Y tienes que Claro. saber algunas palabras de ese idioma para poder conectarlo. Yo me llevaría eso, te diría esa parte. Qué interesante. Fíjate, ahorita que hablas de ese ir conectando entre no solo idiomas, sino también entre áreas, me gustaría rescatar esto que tú nos compartes para entrar ya
de lleno en lo que es digamos que el tópico de esta Great Talk. Y esto es, cuando platicaba contigo, tuve muchos aprendizajes y me gustaría compartirlo con todas las personas que nos están escuchando. Y esto tiene que ver con la evolución en las expectativas del talento al evaluar a una organización. De hecho, fue el nombre con el que bautizamos esta Great Talk. Y para ser muy preciso, escribí algunas de las preguntas a lo que me interesa que nos puedas compartir. Claro. Precisamente para conectar con estas nuevas generaciones e incluso con las generaciones actuales o con las generaciones que ya son talento senior, pero que están en búsqueda de formar parte de una organización. Mi primer pregunta sería, Aldo, ¿cómo podrías describir en términos simples el impacto que genera en una organización global ser o dejar de ser una opción atractiva para el talento que desea emplearse? Muchas ¿Cómo gracias. nos puedes platicar tú de esto? Sí, Manuel. Y antes de empezar y de contestarte la pregunta, ahora que tocas generaciones, yo tengo un concepto de eso y lo voy a compartir rapidísimo. Me Por parece favor. que sí hay generaciones, por supuesto, y hay una clasificación de generaciones en la demografía que tiene tu población, en las compañías, en los países, en cualquier lugar. Me parece que nosotros como recursos humanos nos tenemos que enfocar en momentos de vida, no necesariamente generaciones. ¿Por qué? Porque doy el ejemplo muy rápido. Puedo tener 21 años, 20 años de edad y puedo no tener hijos y a lo mejor vivir en casa y tengo un momento de vida diferente. Así tengo la misma edad, pero a lo mejor ya tengo un hijo y ya estoy casado y estoy viviendo fuera de mi casa y tengo otras obligaciones. Me parece que es más bien entender los momentos de vida de los colaboradores y sobre eso ver qué necesidades tienen y atenderlas. Yo te pondría como primer, digamos, punto esta parte. Me gusta más concebir la población en términos de momentos de vida que generaciones, ¿no? Te pondría esa parte. Y ya contestándote la pregunta, pues la verdad es que el impacto es muy, muy relevante, ya que se trata de que son personas que pueden aportar tus conocimientos, habilidades, experiencia y obvio visiones diversas que van a enriquecer la cultura que tiene la compañía. También la innovación y por supuesto eso conecta con la competitividad de la compañía, ¿no? De la empresa. También el talento contribuye a la adaptación al cambio, eso ayuda bastante y eso lo vi mucho en Brasil. Tienes que adaptarlos, la propia población, la propia gente que recibe gente de otros países se tienen que adaptar y tú también te tienes que adaptar como tal. Entonces eso genera esa parte. Hay aprendizaje continuo, se genera mucha colaboración. Todo esto junto, pues son clave, ¿no? Para el éxito de un entorno que pues, siempre es más complejo y dinámico. Las compañías no paran, siempre están continuamente actualizándose, continuamente están conectadas con diferentes, sobre todo misión y visión, que generalmente las visiones son las que cambian cada 5 años o a veces cada año, depende de la compañía y depende de la velocidad, ¿no? Eh, Dejar de ser una opción atractiva para el talento disponible no es opción. Y el talento que de repente encontramos, tenemos que tenerlo, obvio, tenemos que mantenerlo y ese talento que está afuera, que está conectado, yo les llamo los talent pools o este mercado laboral, no necesariamente ya no es local. Entonces es un tema que quiero poner también en la mesa. Ese talento no está generalmente en donde está tu compañía, donde está situada, sino también está en otros lugares. Entonces, tienes que, digamos que el ejercicio es doble, ¿no? Tienes que ser atractivo para talento que inclusive no está al lado de ti o no está en tu mismo estado, en tu misma ciudad o en tu mismo país. Eso cobra mucha relevancia. Entonces, sí es relevante que empecemos a construir cosas para poder conectar con ese tipo de talento. Oye, Aldo, ahorita haciendo o tratando de hacer referencia a la analogía que tú decías de cuando lograste conectar con las personas en Brasil, fue cuando tú lograste articular tus ideas a través del uso de la palabra, o sea que pudiste hablar su propio idioma. Tú formas parte de una organización global y cuando te escucho hablar, lo haces ver tan simple, pero me gustaría para que quienes nos van a escuchar y nos están escuchando, lograr entender cómo le hacen ustedes o cómo diseñas las estrategias para poder entender cómo conectar con esas miles de personas que no están a veces en tu zona geográfica, cómo lograr entender esos momentos de vida. O sea, esa explicación que tú nos das, cómo logras entender
ese idioma que están hablando para luego hablarlo y poder ser atractiva como organización. Gracias, Manuel. Hay muchas herramientas que hemos estado utilizando para poder entender más de cerca a la población. Y me parece que hay muchas herramientas que seguramente a todo mundo nos van a sonar, ¿no? Clima organizacional y pulsos, encuestas, cumplir con temas de equidad, diversidad e inclusión. Ese tipo de cosas te da un panorama más completo de para entender mucho más a tu población. Porque incluso a veces vamos a proveedores externos y nos dan promedios globales y promedios en Estados Unidos y promedios en la TAM, pero siempre he creído que está bien como un benchmark, pero sí creo que es importante que conozcas tu población, no porque la tendencia de recursos humanos que te dice cierto proveedor en Estados Unidos o en la TAM o en donde Europa, donde sea, en el mercado que quieras, es lo que tienes que atender. Me parece que de repente nos queremos ir a temas yo te diría que muy elevados, muy avanzados, y a veces, y lo digo de verdad con honestidad, y no significa que todo lo tengamos nosotros arreglado, pero a veces los básicos son los que tienes que atender, Manuel. O sea, esos son los básicos, inclusive son si estás en una planta, que tus baños funcionen bien, que tu comedor esté bueno, o sea, ese tipo de cosas o estás en un corporativo que el comedor sea un buen beneficio, ya revisaste el paquete que tienes. Son cosas básicas que hoy tienes enfrente y que no necesariamente hoy estás revisando, pero ya estás pensando en el segundo, el 2.0, el 3.0 de lo que viene para recursos humanos. A mí me gusta, sí, claro, ver eso porque no puedes perder perspectiva, pero me parece que si no tienes arreglado el tema básico y no estás escuchando a la gente, se complica muchísimo. Fíjate, Y qué yo te interesante. lo pondría de esa manera. Adelante. No quiero interrumpirte. Lo único que te quería decir es qué interesante cuando nos dices, no puedes estar pensando en lo estratégico si no tienes resuelto las bases. Y no te quiero interrumpir, Aldo. Ibas a terminar tu idea. No, eso era, Manuel. O sea, que creo que si no puedes dar un gran salto si aún no tienes una buena base, ¿no? Si lo ves en bases de datos, por ejemplo, que siempre me gusta hablar de ese tema, pues es como querer tener un super sistema conectado para que te haga super KPIs cuando no arreglaste todavía la base de datos y no la limpiaste. Ya. Es imposible tener un gran KPI en esa parte. Es un poco eso. O sea, creo que tenemos que arreglar primero nuestras bases para poder digamos, encontrar o conectar con cosas diferentes, ¿no? Oye, Aldo, fíjate, eh, ahorita tú compartes esto en donde me, me abres un panorama muy interesante. Nosotros regularmente lo decimos, tienes que tener esas bases para lograr tener, pues, propiamente una evolución. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que esta situación, el ser atractiva como organización para el mercado que está disponible para emplearse, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que esta situación está siendo percibida y atendida por las organizaciones? ¿Y qué acciones estratégicas se están emprendiendo? Porque muchas veces pensamos que una acción estratégica, como tú lo comentas, es lo más nuevo o lo más con la tecnología de mayor punta. Pero muchas veces probablemente la estrategia implica resolver temas de lo básico del día a día. No quiero sesgar la respuesta, pero desde tu perspectiva, ¿qué acciones estratégicas crees que se están emprendiendo por las organizaciones para ser más atractivas, para lograr atraer al talento? Gracias, Manuel. Como decía hace un rato, yo hablaba del tema de que el mercado de talento ya no es local. El mercado de talento es global y creo que las compañías se tienen que empezar a mover en esa línea. Si quieres prosperar en tener o ser capaz de atraer, retener y desarrollar a las personas, pues tienes que poder cambiar la forma en cómo estás trabajando. Y si tuviera que compartir algo, me parece que número uno es ofrecer condiciones laborales flexibles. Creo que eso es bien relevante, porque si quieres hablar o quieres tener una persona en otro país, por ejemplo, pues a lo mejor vas a tener que abrirte a que esa persona trabaje en ese país y vas a tener que construir una manera de que esa persona se quede allá, que haya unas conexiones suficientemente buenas, porque gran parte de que eso tenga éxito es que se conecte con tu cultura,
a larga distancia, que esa es la parte compleja, y que entienda cómo funciona la compañía, cuáles son sus conexiones y a larga distancia. Eso es, yo creo que el reto, pero creo que es algo que hay que ofrecer como compañía. Potenciar el aprendizaje continuo, eso es súper relevante también. Eso facilita el acceso pues a que tengas acceso tú como colaborador a plataformas, y hablabas de eso del tema digital, a plataformas digitales para formarte mejor, mentorías, eso te conecta con la gente y eso escuchas mucho, feedback, eh, y con eso pues empiezas a agregarte a nuevas habilidades y competencias acorde al mercado actual y futuro, ¿no? Entonces yo te diría condiciones laborales flexibles, potenciar aprendizaje continuo, y ya lo había dicho un poco en la primera, pero fomentar una cultura inclusiva, diversa y participativa, porque entonces si vas a ir por personas que son de otros países, a lo mejor hablar otros idiomas, es relevante que tengas esa cultura inclusiva como tal, ¿no? Es relevante que se reconozca y se valore la aportación de cada persona. Y algo que yo siempre hablo muchísimo, el tema de promover el sentido de pertenencia. Porque la gente, el colaborador, si no se siente parte de la compañía, ahí es donde empiezas a perder a la persona. Y para crear ese sentido de pertenencia, nuevamente toco el tema de escuchar, de conectar, de entender el momento de vida de la persona para que puedas crearle ese momento de pertenencia. Inclusive los propios líderes son parte importante de crear esa pertenencia, de estar cerca de tu colaborador, de escuchar, de colaborar. Y así es como conectas y puedes innovar y puedes crear, inclusive transformar. Y yo te diría, por último, y no, digamos, no limitativo, la parte de bienestar integral. Me parece que este tema de conectar con apoyos psicológicos, emocionales, creo que servicios de salud, inclusive seguridad psicológica, esa parte toma una relevancia importante. Eh, Todo eso es importante porque pega a la parte básica del colaborador, que es sentirte protegido, motivado y saludable. Para mí estos 3 puntos son relevantes para seguir creciendo. Y vuelvo a los temas básicos, como te platicaba, Manuel. O sea, son temas básicos que si yo hoy lo repito otra vez, protegidos, motivados y saludables, pues son temas que todos buscamos como inclusive como personas. Y creo que eso, si lo conectas directamente en un ambiente laboral, seguro hay forma de potenciar el tema de que se sientan o se pertenezcan a la compañía en la que están trabajando. Aldo, la siguiente es una pregunta bastante extensa porque quiero dar un contexto previo para poder llegar a la pregunta que te quiero formular. Primero que nada, yo tengo el conocimiento porque tuve el gusto de interactuar contigo, de conocerte, de escucharte en diferentes ocasiones y sé que vienes pues de un mundo de tecnología, de un mundo en donde tuviste mucha participación con los temas financieros, con los temas legales. Cuando te escucho ahorita hablar, viene a mi mente una combinación de elementos en donde digo, cómo construyó ese mindset Aldo? Y déjame te explico por qué. Estás en una de las empresas globales con con el nivel de expansión más, no puedo llamarle agresivo, sino más relevante de los últimos tiempos a nivel mundial. Ustedes crecen, duplican sus operaciones constantemente. Esto exige un tema inmenso en materia de planeación, pero tú sigues hablando de la parte de la protección, de la parte de el tema emocional de la persona. Tú sigues hablando de esa parte del ser humano, pero también ese background que yo conozco de ti es que eres un líder que entiende de finanzas, eres un líder que te mete a la profundidad y al detalle de entender la visión del negocio, hacia dónde van, cuáles son los siguientes pasos en materia de negocio y luego logras traducir esto en tema de compensaciones, en tema de prestaciones, en un tema que protege al empleado, al colaborador, para ser parte de toda esa mega revolución a la que va a entrar. Aldo, por la razón que yo siempre he buscado estar en contacto contigo es porque tienes un mindset extremadamente global. ¿Cómo has logrado tener ese mindset?
y qué recomendaciones le darías a los líderes que están particularmente en las áreas de capital humano para que puedan empezar a formar ese mindset? Porque podemos proponer cosas de seguridad laboral muy interesantes, podemos proponer entrenamientos y formación, pero si nada de eso responde a la visión del consejo de administración, de los accionistas o de la dirección general, no va a suceder. Es una pregunta un poco extensa y compleja, pero la quiero resumir de lo siguiente. ¿Cómo has construido ese mindset global y qué recomendaciones le das a las personas que están en organizaciones globales para construir y fortalecer un mindset global? Gracias, Manuel. Es una pregunta interesante porque me parece que es un tema más conectado a cómo agregas valor en la compañía que estás, porque agregas valor diferente, es diferente en cada organización, porque cada organización se define o busca cosas diferentes, ¿no? FEMSA es una empresa que busca crecimiento y siempre está buscando cómo tener resultados mucho más amplios a futuro. Y si tú no estás conectado con eso y no le entiendes, sabes cómo todo lo que estás haciendo en recursos humanos ayuda y para que pueda la empresa estar listo para conseguir esos objetivos a largo plazo, entonces no estás ayudando a la compañía. Y me parece que mucho de eso, Manuel, es primero empiezas por ti como persona, tienes que definir y entender qué es lo que necesitas entender de la compañía y cómo eso lo ayudas para que eso crezca. Yo en mi caso, y déjame poner mi ejemplo, yo estudié sistemas, ni siquiera estudié una carrera administrativa o licenciatura de administración o alguna cosa más conectada a recursos humanos. La verdad que yo estudié literalmente sistemas y después me di cuenta que mi pasión era recursos humanos, mi pasión fue la gente. Ahora, ¿parecería una pérdida de tiempo? No, porque creo que es la parte de la escuela es formativa, te da una estructura mental y eso te ayuda muchísimo hacia adelante. Después me di cuenta y pude haber hecho una maestría, a lo mejor en recursos humanos, pero no la hice. Hice un MBA, preferí irme por la parte más financiera para poder entender, ya habiendo entendido más de recursos humanos, tener algún entendimiento más profundo en la parte de qué es un P&L, qué es un EBITDA, qué son los resultados, porque también cada compañía lo mide diferente. Entonces, creo que primero te tienes que preparar tú, siempre estar conectado y siempre estar actualizado en lo que las compañías están haciendo, las otras compañías también están haciendo, que a lo mejor son tus competidores, también entender qué están haciendo ellos, porque ahí también aprendes, también entiendes un poco cómo ellos están haciendo eso, ¿no? Ya que tienes eso, me parece que conectado a la compañía, tienes que, yo siempre hablo de una visión holística de la organización. Y a veces no, como dices, este crecimiento tan amplio que tiene la compañía, a veces no te la acabas, perdón la expresión, pero es esa, ¿no? No acabas de entender todo, ¿no? Pero si entiendes el propósito y entiendes la misión, conectado a los valores, qué objetivos y los procesos de cada área, eh, y una vez que tienes todo eso bien claro, sabes cómo se relacionan entre sí, tienes todo. O sea, eso es lo que tienes que conectar. Y lo digo otra vez. El hablar de una visión holística es entender el propósito, la misión, cómo eso, los valores apalancan el propósito de la misión y objetivos y procesos de cada área para ver cómo se relacionan entre sí. Me parece que eso es muy relevante. Si eso no lo entiendes, no estás pudiendo agregar, no estás agregando valor a la compañía como se debe agregar. Yo digo que no se lo agregues, pero me parece que si eso no lo conectas, no vas a poder agregar el valor, ¿no? Es relevante entenderlo, ¿no? Y otra cosa que ya un poco adelante es el tema de estar como con tendencias y retos del mercado en el que estás, ¿no? Porque estás en diferentes mercados, no te puedes quedar solo en México. En el caso de la empresa en la que trabajo, pues, tiene mucha relevancia en México, pero también empieza a tener relevancia en otros países. Entonces tienes que empezar a entender también esos mercados locales, internacionales, entender qué está funcionando en cada uno de los mercados y empezar a adaptar estrategias, porque también la misma estrategia no funciona, ¿saben? O sea, las cosas que te sirven en México no necesariamente te sirven inclusive ni en Latam. Entonces, olvídate si te va a servir en Europa o en Estados Unidos. Creo que es relevante escuchar, entender cómo está el mercado, aprender de eso, conectarte, que tengas información que te llegue por todas las redes sociales. Hoy es más rápido y más fácil. Yo uso mucho LinkedIn y lo que hago es cuido mucho a quien hago follow para entender qué información va a llegar a mi timeline y con eso empiezo
rápidamente me actualizo en la mañana y veo todo lo que está pasando, si hay fusiones, si una empresa compró a otra. Creo que eso es relevante para entender también cómo se están moviendo los mercados, inclusive los que son conectados a la compañía que trabajas. Y algo y más soft si quieres, pero me parece que es importante fomentar diversidad. Otra vez, yo creo que fomentas diversidad y así hay que entenderlo. La diversidad ya existe en las compañías, pero hay que fomentarla. Y lo que hay que construir es la inclusión, porque a veces estamos toda la diversidad en la compañía, pero no estamos incluyéndolos. Entonces creo que al momento que los incluyes, incluir significa que si está hablando alguien, escuches y escuches la idea, porque seguramente desde su perspectiva y contexto te va a dar mucho valor. Eso crea innovación y, por supuesto, después de todo esto hay aprendizaje para todos y es un aprendizaje continuo, ¿no? Creo que estos espacios de colaboración y diálogo son relevantes, a veces solo los decimos, pero no los hacemos. Y creo que es relevante que sí los tengamos, pero los tengamos a propósito, ¿sabes? O sea, a mí me gusta tenerlos a propósito. Un espacio donde dialoguemos de ciertos temas y digamos, oye, inclusive puedas meter diferentes equipos, diferentes perfiles, los invitas para temas específicos y con eso seguramente llegarán a un buen resultado. Entonces, con eso, Manuel, cuando conectas con más áreas, diferentes perspectivas, diferentes contextos, te llenas de mucha información que no necesariamente es la que hoy haces o en la que te dedicas. Con eso creo que la relevancia es conectarlo a tu día a día e integrarlo y ver cómo todo eso conecta para que cuando estés hablando con algún otro perfil que no es el tuyo, puedes también agregar un poco de valor y también tener un tema de cómo conectas con eso para poder agregar el mayor valor posible a nuestra visión y al propósito de lo que estamos haciendo. Y eso aplica en todo, me parece, no solo en la compañía, sino en general en la vida. Si tu propósito es uno, seguramente vas a encontrar gente que abona tu propósito y esa es la gente con la que tienes que relacionar. Y así funciona la compañía. Tienes que encontrar a todo mundo cuáles son los que realmente te conectan para poder abonar a ese propósito y cumplir con la visión de la compañía y la misión, ¿no? La siguiente pregunta, Aldo. em, Como tú bien sabes, en Great Plan nos dedicamos a formar líderes desde el momento en que empiezan a ser líderes hasta el final de su carrera y también los ayudamos a que tengan autonomía para preservar el conocimiento de la organización. No quiero sonar a que el que vende martillo a todo le dé cara de clavo, pero de la respuesta que tú das me llama mucho la atención porque tú empezaste a dar una respuesta en donde hablas de la estrategia, pero luego hablas de ser muy concreto en crear esos espacios intencionados, pero que ya no son operados por ti, sino que son operados por los miles de líderes de la organización. Por ejemplo, dejar a la persona que hable, escuchar las ideas. Eso ya no es algo que está directamente en tu terreno, sino que es parte de la cultura de cómo se lidera en la organización. Ese es, ese es digamos que el primer punto de la pregunta a la que voy. Uno es si ese modelo de liderazgo está impactando, el modelo de liderazgo que ustedes han diseñado y el que ustedes han permeado, está impactando para ser más atractivo como organización, para tener al mejor talento, no solamente en la región donde nace la empresa, sino en otras. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, estas acciones son internas. Esas acciones son con la gente que ya está. Pero a lo mejor, no sé, estas acciones se le da difusión de manera externa para poder ser más atractivos al talento que está buscando emplearse o cómo esto impacta a que más personas quieran formar parte de la organización, porque se comparte de boca en boca, porque los mismos colaboradores lo comparten con su círculo cercano. Son dos preguntas. La primera es, ¿el modelo de liderazgo impacta en que la empresa sea más atractiva? Y segundo, ¿esto que están haciendo de alguna manera se permea para afuera y es una herramienta para atraer al mejor talento? O más adelante les preguntaré qué están haciendo para ser más atractivas. Te cedo la palabra, Aldo, y no sé si logré formular adecuadamente mi Sí, sí, pregunta. está claro. Mira, sí, creo que siempre es bueno revisitar el modelo de liderazgo de las compañías y en nuestro modelo de liderazgo lo revisitamos bastante seguido para entender si está, digamos, eh, si está ayudándonos a crear y a mandar el mensaje que queremos mandar. Lo hemos revisado bastantes veces
Me parece que, como bien dices, ya son esos espacios donde uno ya no está, no deberíamos de estar, creo que eso no, pero sí debería de suceder. ¿Cómo haces para que suceda? Obvio, pues una comunicación y estar siempre comunicándole a la gente qué es lo que estamos esperando de ellos y cómo esto conecta de cara al colaborador. Y también cómo construyes estructuras que hagan sentido para que eso se permee a toda la organización. Porque como dices, son organizaciones grandes a veces, o inclusive las propias de las pequeñas también se complica. Entonces, creo que no podemos descartar si es muy grande o muy chica. Nos pasa a todos. Creo que todos tus procesos tienen que estar conectados con eso. Por ejemplo, nosotros hemos conectado los objetivos anuales de la gente y en los objetivos tienen un porcentaje que tiene que ver con valores o principios de cómo estamos, o del cómo llegas, ¿sabes? A los resultados. Entonces, en el cómo englobas muchas cosas de conexión con la gente, de cómo estás liderando a tu equipo, si los valores que estás teniendo o si se observan o no, y si están conectados con los valores que estamos esperando por ser un grupo FEMSA. Entonces, creo que eso, si lo tienes muy claro y lo bajas desde el director general, toma mucha relevancia, ¿no? No puedes hacerlo de abajo hacia arriba, tiene que ser de arriba hacia abajo. Siempre he creído que si el director general lo cree y es parte del ADN de la compañía, automáticamente se permea. Y creo que es importante trabajarlo. Por supuesto que hay que trabajarlo directamente con el director general y que él o ella estén de acuerdo con la información y con lo que se va a bajar y si eso realmente está apoyando o empujando el resultado de la compañía, porque al final lo tienes que conectar al resultado de la compañía. No puedes solo lanzar programas que no hagan sentido con respecto al resultado. Entonces, eso tiene que conectar y tiene que haber una creencia. Esa es la parte complicada. A veces no todo el mundo está como muy conectado o lo ves muy soft y dices, no veo cómo eso le pega o dónde está el retorno de la inversión, ¿no? Y generalmente ese tipo de diálogos en recursos humanos tenemos que integrarlo. Y es como tenemos que construir business case donde puedas entender y darle el valor de que tengas gente buena, que tengas gente que esté conectada con la cultura y como eso hace que los equipos se queden, ¿no? Al final, todo se reduce a que el talento de las compañías es lo que hace que las compañías sean buenas. Y si eso no está claro para el liderazgo, entonces hay un problema, ¿sabes? O sea, al final la compañía es por la gente y si eso no está claro, se complica. De cara, Manuel, a la segunda pregunta, la verdad que FEMSA por muchos años no ha sido una empresa que abra o que yo digo que lo ponga en LinkedIn y que lo ponga en redes, como de que hacemos específicamente esto y mira cómo estamos haciendo estas cosas. Me parece que empezamos un poco a compartir más, también no queriendo caer en temas que parezca que estamos queriendo ser la gran empresa a través de una red social, ¿no? Y creo que eso es donde te lo quiero conectar. Creo que el que tiene que decir eso son los colaboradores, no nosotros como compañía. Es el colaborador el que tiene que platicarle a otra persona que a lo mejor no trabaja acá y que diga, oye, ahí en FEMSA hacemos esto y esto, y que la gente se diga, oye, yo quiero trabajar ahí. Alguna vez me tocó dar una plática no hace mucho y sentí muy padre que bajé y me dijeron, oye, ya quiero trabajar en FEMSA, ¿no? Y ese boca a boca, ¿no? Yo fui en ese caso un boca a boca de cómo trabajamos acá y la gente se queda como, oye, pues estaría muy bueno trabajar. Y creo que debe ser de esa manera. Nosotros no creemos en certificados, hermano, no creemos en, oye, necesito tener cualquier cantidad de estampas aquí pegadas de que soy el mejor y el lugar para trabajar y que soy el... No sé. Creo que eso lo tiene que decir la compañía, la persona, ¿sabes? Las personas, la colaboración, no la compañía como tal. A medida que logres eso, empiezas a tener buenos lugares para trabajar, te vuelves un mejor lugar para trabajar y también te vuelves el mejor lugar para hacer negocio. Eso también conecta con el negocio. Y la gente que inclusive no está contigo, hay muchas historias que he escuchado que donde dicen, oye, FEMSA trabajan de esta manera, me lo dijo alguien que ni trabajaba ahí, entonces qué interesante cómo la información y cómo las cosas buenas viajan, ¿no? También las cosas malas viajan, ¿no? Y por eso es que creo que tienes que tener mucho cuidado en cómo construyes las cosas, en qué estás haciendo. Nuevamente digo, no somos perfectos nadie es perfecto y habrá cosas que también no salen bien, pero me parece que a medida de que tú
tu fundamento, tu foco, tu fondo sea bueno, no debes tener ningún problema. Va a viajar automáticamente la información. Fíjate, Aldo, qué relevante porque ahorita lo que platicas es la filosofía, la cultura y vaya, hemos hablado que la cultura es como las empresas hacen las cosas, es no tengo que tener todas estas banderas o estos sellos para decir que soy así, quiero vivirlo. Ahora, me gustaría, voy a hacer la pregunta con la confianza que te tengo, Aldo. Esto suena ideal, esto suena maravilloso para una empresa que tiene tanta fortaleza como FEMSA, una empresa que tiene tanta historia, tanta cultura y que está tan arraigada en el ADN de una sociedad o una cultura, no solamente organizacional, sino como parte de una cultura de un país. Pero tú te estás enfrentando a los nuevos retos en donde llegas a nuevos países en los que no tienes ese soporte cultural, donde te conocen, pero probablemente llegas como el nuevo al pueblo y tienes que empezar a traer talento. La siguiente pregunta, Lo, me gustaría a las personas que estuvieron tan interesadas en esta Great Talk de escucharte es, ¿cómo le hago para hacer más atractiva el talento? Porque, como tú bien lo dijiste, una gran institución se genera por grandes personas que forman parte de ella. Y ahorita se escucha, no estoy diciendo que sea, pero se escucha que hay una vorágine por el talento en donde estamos buscando talento calificado y a veces el talento que tengo en mi propia región quiere trabajar con una empresa danesa o viceversa. Aldo, ¿cómo puede empezar una persona que está en una posición global de talento, una posición global de compensaciones o cualquier posición de capital humano, que yo sé bien que si están en esa posición es porque tienen esos skills, pero a veces se enfrenta al reto de tienes que ser más atractiva para que el talento quiera emplearse contigo? Como lo decía, ustedes traen todo ese soporte en México, en donde son una empresa de tradición, que la gente quiere trabajar con ustedes, pero se están enfrentando a retos distintos en Estados Unidos o a los mercados en Europa donde se están expandiendo. Ya nos dabas un indicio de que te puedes, de alguna manera, no apalancar, sino utilizar los recursos, la data, las estadísticos que existen, proveedores que pueden brindar. Pero si partiéramos la situación en la que tú estás, en donde entras a un nuevo mercado, en donde tienes que ser un nuevo jugador que va, no sé si decirlo, a competir, pero que busca atraer al mejor talento y que probablemente su cultura es, no quiero estar promoviendo en redes lo que hago, porque no es mi filosofía. ¿Qué pudiéramos hacer, Aldo? Es una pregunta compuesta muy larga, pero de cierta manera, las personas que vinieron, las personas que nos están escuchando es porque quieren saber cómo le haría Aldo para en un nuevo mercado, con una visión global, empezar a ser más atractivo para atraer ese talento. Por dónde deben de empezar, Aldo? Gracias, Manuel. Mira, me parece que, como dices, hay mucho apalancamiento acá en México, eh, y gran parte de ese apalancamiento tiene, porque tenemos más de 130 años como compañía, y por muchos años hemos hecho algo que ahorita voy a decir, y que es algo que vamos a seguir haciendo, no importa en qué países vayamos, ni en qué negocios estemos, y siempre ha sido el foco en la gente, y es el foco en la gente real, o sea, porque a veces me ha tocado que aquí hacemos foco en la gente y estamos muy enfocados en ellos, pero no hacemos nada internamente. Y me parece que Ya. todos tenemos que estar muy enfocados en la gente. ¿Y qué significa la gente? Y un poco ya lo decía en toda la plática, el tema de realmente entender a las necesidades y los momentos de vida de que están pasando. Imagínate cuando tú compras una compañía, ahora, y esto es público, lo que acabamos de comprar una compañía en Estados Unidos para la expansión de Oxxo, 249 tiendas. Pues claro, lo primero que tienes que entender como persona, nos pasaría a todos los que estamos acá y a ti, Manuel, seguro es incertidumbre. ¿Sabes? Lo primero que te va a subir en la mente es, oye, ya vienen esta nueva empresa, viene de México, a lo mejor
pues, lo que estamos acá, no sé si nos van a mantener o van a querer mandar gente de acá de FEMSA para que cubra. Hay incertidumbre, entonces tienes que empezar a entender ese momento de vida que tienen hoy esa gente, esos nuevos colaboradores para FEMSA en Estados Unidos, es incertidumbre. Entonces tienes que entender un poco qué está pasando con ellos, qué está pasando con su mente, sentarte, escuchar, obviamente primero con los líderes y de ahí empezar a cascadear, porque seguramente los líderes tendrán una ascendencia directa con esa compañía. Tienes que desde ahí empezar a tejer la cultura de FEMSA, y eso es a través de los líderes. Cuando compramos compañías nuevas o estamos en nuevos territorios, siempre nos enfocamos muchísimo en el talento que está en la parte de liderazgo para entender si ese líder conecta con la cultura que tiene FEMSA. Y es la única manera de tener, somos embajadores que estarán en los nuevos entornos y que nos ayudarán a hacer esa traducción, y no solo hablo del lenguaje o idioma, sino hablo de esa traducción a esa cultura y de cómo conectamos con esa nueva cultura y la cultura FEMSA. Me parece que no es menor y tampoco es fácil, pero me parece que tenemos que conectarlo de esa manera. Y al momento de que lo conectas internamente, empiezas a conectar y empiezas a mandar los mensajes que tienes que mandar como compañía. Eso es lo primero. Y hacia afuera, nuevamente, voy a la respuesta que te había dado anteriormente de que es boca en boca. O sea, al final vas a decir, oye, ya me cambié de la incertidumbre, ya vi que la gente viene poco en la persona, ya entendí cuál es la cultura de la compañía, veo que nos están cuidando, estamos enfocados en ellos, y eso lo van a empezar a permear en la cultura o en el país en el que estén, y eso nos empezará a ayudar a nosotros a tener credibilidad a la población para que cuando traigamos nueva gente o nuevos colaboradores, pues puedan confiar en nosotros. No es fácil, o sea, te lo estoy resumiendo, pero todo ese proceso lleva mucho tiempo y mucho compromiso del lado de nuestros líderes para que eso baje como tiene que bajar. Y en eso estás lidiando al mismo tiempo con timing, porque puede ser que esté en otro uso horario, con contextos diferentes de personas que son nuevos líderes de FEMSA. Tenemos espacios, Emanuel, donde ponemos a todo el mundo en un solo lugar, y desde el director general nos bajan el lineamiento, no importa en qué país estés, en qué negocio, todos tenemos la misma línea de todos los líderes, y siempre nos dicen, aquí están todos reunidos, toda la gente que toma decisiones en esta compañía. Y esto es lo que necesitamos de todos ustedes en cada territorio, en cada negocio, en cada lugar. Y hablamos de no solo negocio y no solo resultados, porque es importante hablarlo, pero también de cultura, valores, o sea, qué realmente queremos y qué es una persona o un colaborador de esta compañía. Y así creo que lo tienen que hacer todas las compañías. ¿Qué significa? Y si no lo has determinado, determina qué significa estar en esta compañía. ¿Qué tipo de persona es? Porque desde el reclutamiento, en la selección, tienes que poder determinar qué perfil de persona viene, porque inclusive digamos que filtro, empiezas a tener gente que es más parecida a tu cultura, pero siempre respetando diversidad para poder incluirlos. Porque si metes mucha gente igual, pues también no creas nada, ¿no? Creo que es relevante que tengas diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista, pero que haya un común denominador, y siempre hablo del 80-20, ¿no? Un 20% sea muy cultural y que conecte con la cultura de esta compañía, y el otro 80% puede ser diferente, pero que conecte, que agregue valor y que todo eso sea parte del sistema que tiene esta compañía. Parece que así puedes crearlo, Emanuel, y eso es iterarlo, repetir y repetir y repetir y repetir. Es la única manera de que suceda. No sucede un día para otro, desafortunadamente. Yo te digo, nosotros llevamos 130 años haciendo esto, y creo que las nuevas plataformas o los nuevos negocios son cosas que hoy tenemos un poco más, digamos, de cuidado y de saber cómo hacerlo. Estos primeros 100 días cuando compras una compañía, no solo es negocio y no solo es entender cómo funcionan las estructuras o los procesos, sino también entender a la gente. Y si no lo está dentro de tu checklist de tus 100 días, agrega, porque sí, eso, y yo lo pondría al principio, porque en el principio, cuando entiendes cómo funciona el liderazgo, automáticamente empiezas a entender cómo funcionan las compañías. Fíjate, Aldo, no sé si te ha tocado escuchar alguna ocasión que dicen los puntos por separado no causan sentido, pero cuando los unes, sí. Correcto. Escuchándote, puedo entender esa visión
tan holística que tienes, en donde vienes del mundo de los sistemas, el mundo financiero, el mundo de los datos. Eso, por lo que puedo entender, te ha permitido tener una visión muy orientada hacia la expansión del negocio, lo que el negocio necesita, pero luego puedo entender que eso también lo ligas con qué tipo de liderazgo, que eso es el modelo de liderazgo, necesitamos. Y ese modelo de liderazgo puedo entender, por lo que nos has dicho, que lo alimentas con toda la parte de la misión, la visión y los valores, pero no como un aspecto abstracto, sino como algo que se tiene que vivir. Luego puedo entender que también eso los lleva a lograr entender a través de datos cómo están las personas, pero esos datos solamente es algo que te da un panorama global, pero luego los líderes son esos embajadores, como se les llama, y como tú bien lo definiste, que tienen la sensibilidad de lograr llevar a la particularidad, a lo que se necesita en cada región y en cada área, la estrategia. Hubo un punto que me llamó poderosamente la atención de todos estos elementos que tú vas hablando, y es que decías, en la organización tenemos diversidad, pero ahora tengo que llevar a los líderes a que puedan articular de manera real y palpable la inclusión. Hubo otro elemento que me llamó mucho la atención, que es el tema de ser sensible al momento de vida y a las emociones que las personas están teniendo en el momento en que está evolucionando la organización. Porque estos 100 primeros días en una adquisición, por lo que tú compartes, y saco a relucir esto por la expansión que están teniendo, estos primeros 100 días me llama poderosamente la atención que tú hablas de la emoción, porque no podemos olvidar que estamos con personas que tienen incertidumbre, tú lo dijiste, y que posiblemente pueden tener temor a no tener un ingreso, a perder su sustento, pero cómo la organización se ocupa de ahora a esa persona, y lo voy a poner en mis palabras, pero me llama mucho la atención, cómo se ocupa de decirle, ahora eres parte de defensa, ahora eres parte de la familia y vamos a cuidar de ti con todo lo que somos. Y lo digo porque me ha tocado vivir algunas o intervenir, me han invitado y me ha tocado ver algunas adquisiciones en las que los primeros 100 días se habla mucho del indicador, se habla mucho del tema de la recuperación de la inversión, pero todo eso genera mayor desestabilidad porque la persona que está operando al final del día no siente a la nueva compañía como parte de, y eso hace que su mente esté fuera del enfoque en resultado. Su mente está en sobrevivir. Me llama poderosamente la atención cómo has ido estructurando todos los puntos, desde lo estratégico hasta lo más palpable. Esa persona que está detrás de una computadora en otra región de la cual adquirimos a la organización, me tengo que ocupar en que tenga seguridad y salud psicológica. Es interesantísimo, Aldo, lo que nos has dicho. Traté de unir todos los puntos que nos has ido diciendo. No sé si lo hice correctamente. Sí, correcto. Bueno, me parece que lo hacemos muy bien. Nada fácil, nada fácil Nada fácil, todo Aldo. lo que estamos hablando. Lleva mucho tiempo. Y solo te agregaría que en estos primeros 100 días, como dices, a veces la gente se conecta o se enfoca en términos de KPIs o en términos de cómo va a dar este resultado. Me parece que es algo que tienes que hacer antes. O sea, si dentro de tu business case, claro que tiene que dar el negocio, ¿verdad? Y tiene que haber un margen y tiene que ser negocio para ti como compañía. Pero también tiene que poder conectar la parte de cultura, ¿sabes? O sea, son estos dos componentes bien grandes y después son miles de hitos abajo, pero creo que si esas dos cosas no están conectadas, difícilmente vas a poderlo, yo lo veo como un Lego, o sea, difícilmente va a poder esa pieza conectar directamente al gran Lego que es FEMSA. Entonces, inclusive negocios como esta compañía que son más un conglomerado que una sola compañía, porque tenemos embotelladoras, tenemos retail, tenemos digital, tenemos farmacias,
o sea, tenemos de diferentes negocios y entonces, ¿cómo haces que ese ego conecte en términos económicos y en términos de cultura? Y si eso no, tu business case no se check para esos nuevos entornos o para esos nuevos territorios, pues no vayas. O sea, creo que puede ser un gran negocio, pero entonces la parte cultural, si no está medio a la par, no te va a funcionar a largo plazo. Y me parece que muchas, al menos he visto algunas compañías que se quieren enfocar en cortos plazos y algo que he aprendido, la verdad, muy bien aquí en FEMSA es el largo plazo. Cómo conectas con el largo plazo y no haces cosas a corto plazo, porque creo que maximizar a corto plazo le pega a tu largo plazo. Entonces, ¿qué tanto quieres que te dure tu compañía? Te va a poder durar en el top 3 4 años, a lo mejor 5, haciendo actividades de corto plazo, maximizando EBITs, pero pues no sé si después de eso te la vas a acabar, seguramente, ¿no? Porque no vas a construir cosas a largo plazo. Aldo, hay muchas preguntas, el tiempo, este, al menos yo tengo muchas preguntas, pero también las personas que asisten el día de hoy quieren hacerte preguntas directamente. Quiero empezar a hacer mi cierre de preguntas o la conversación que estamos teniendo. Y la siguiente pregunta es la siguiente. La siguiente pregunta es esta. Algo que tú has mencionado en diferentes ocasiones de una forma u otra y que yo ya te lo he preguntado de una manera u otra, pero ahora quiero ser mucho más puntual, es el líder de capital humano, el líder de recursos humanos, este CHRO, este HR manager, este HR VP, es estratega y todo lo que va a suceder y todo lo que va a diseñar va a ser ejecutado por las diferentes líneas de mando, liderazgo, los diferentes y las diferentes stakeholders de la organización. Las organizaciones se mueven más rápido cada vez. ¿Cuál consideras tú que debe de ser el mindset y los principales skills, habilidades, competencias, capacidades que debe de tener esa posición cuando está en un proceso de expansión global? Gracias, Emanuel. Bien, yo creo que el rol tiene que seguir evolucionando eh, y me parece que desde la perspectiva de la necesidad del colaborador y del negocio. Nuevamente, lo que yo les decía, no puedes evolucionar a través de una tendencia que leíste o que si eso en Europa está generando no sé qué. Me parece que tienes que entender a tu compañía y empezar a evolucionar desde las necesidades del colaborador y del negocio y ahí empezar a conectar con la gente. Y para eso tienes que conectar o tienes que crear skills que tengan que ver con comunicar, por ejemplo, de forma clara y transparente las expectativas. Si no eres y comunicar tú como líder, la empresa también tiene que saber comunicar. Comunicación parece un tema que a veces no lo decimos mucho, pero me parece que la comunicación es súper importante. A veces puede ser que tengas que comunicar cosas que no nos gustan, pero hay que hacerlo. O sea, si no comunicas, comunica, ¿sabes? Entonces, hasta no comunicar o no hacer algo, comunica algo. Entonces, es relevante comunicar lo que quieras comunicar, pero ser siempre claro y transparente. Foco en la gente, también integrarte siempre en procesos y en proyectos y procesos de cambio que estén llevando a la organización. Creo que si no estás dentro de eso, no vas a poder agregar valor y no vas a poder darle ese tinte de cultura o ese tinte de cómo conectar con los colaboradores o esa, como yo te decía, esa diversidad, cómo hacemos que se incluyan. Tienes que aportar ideas, tienes que tener lo hemos dicho muchos años, ¿no? Tener una silla en la mesa, pero esa silla se gana a través de lo que estoy diciendo, de siempre estar ahí, de estar conectando, de estar aportando ideas de negocio, sugerencias que hagan sentido y yo te diría que mejoras que contribuyan sobre todo al resultado de los objetivos de la compañía. Si eso no está conectado, porque lo tienes que conectar, o sea, al final oye, pues puede ser muy romántico el tema de la cultura, la diversidad y todo lo que estamos hablando de liderazgo, pero si no hay resultado, pues todo esto también desaparece. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces tiene que haber, son muchas bolas en el aire que hay que estar malabareando, pero me parece que al momento de que esas dos cosas las pones al mismo tiempo, logro de objetivos, resultados de negocio, cultura, liderazgo, todo eso tiene que ir de la mano. Me parece que si no estás ahí, en esa parte es muy, muy complicado
que le des largo plazo a las compañías. Fíjate, hay nuevamente, uniendo dos puntos. Tú comentas una cosa que es el pensamiento a largo plazo. Lo dijiste en la respuesta anterior. Esa visión a largo plazo permite tener sostenibilidad y evolución en el tiempo. Y esa estrategia la genera capital humano como tal, porque a través del talento, a través de la gente, es como va a lograr esos resultados en el paso del tiempo. Pero luego ahora compartes algo que es ganarte la posición en la mesa para hacer aportaciones inteligentes y de negocio y que sean factibles y que tengan sentido, porque de lo contrario, al final del día, he utilizado un término que tú utilizaste, es nos quedamos en el plano conceptual o de lo romántico, pero si eso no se traduce en generación de valor directo para el negocio, no va a suceder. Aldo, hay algo que a mí me llama mucho la atención y no sé si quepa dentro de esta conversación o no. Te comparto, como tú bien sabes, o más bien le comparto al resto de nuestra audiencia, a la gente que nos está escuchando, que desarrollé o diseñé a través de mi experiencia formando líderes para marcas globales un programa que se llamó inicialmente para la preservación y transferencia del conocimiento, que luego se evolucionó en un modelo que hoy en día sus siglas en inglés son UDDT, que traducido al español es entendimiento, diagnóstico, diseño y transferencia del conocimiento. Pero me causa mucha intriga, porque nosotros nos hemos especializado en preservar el conocimiento en las organizaciones, precisamente para que el talento que llega tenga el camino muchísimo más planito que los que se van y que las organizaciones se queden con ese activo intangible como su propiedad. Aldo, tú nos has acompañado en el diseño y perfeccionamiento de este modelo. De hecho, me he reunido contigo, nos has dado tus sugerencias, nos has guiado en el proceso de cómo poder hablar un idioma que sea atractivo. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. La preservación y la transferencia del conocimiento, desde tu perspectiva, ¿es relevante para ser más atractivo para el talento dentro de las organizaciones? ¿Es esto un papel, o perdóname, esto podría jugar un papel relevante para ser atractivo para ese talento que desea emplearse? Y no lo digo solamente por las personas que están como parte de la adquisición. Lo pregunto porque en mi cabeza viene lo siguiente. Al momento de adquirir a una organización, hay conocimiento que podría perderse y que eso implicaría que las nuevas personas que entran tengan un camino muy áspero en su proceso de lograr ser productivos. Aldo, después de esta introducción, la pregunta puntual es, desde tu perspectiva, ¿consideras que preservar y transferir el conocimiento clave de la organización juega un papel relevante para ser más atractivo como organización, para el talento que desea emplearse? Definitivamente sí, man. O sea, me parece que sí, porque las compañías, parte de eso te ha acompañado, porque sí, realmente soy fiel creyente de eso. Las compañías mejor preparadas, este tipo de metodologías para preservar información, parece que son las que pueden mejorar de manera más rápida, ¿sabes? O sea, creo que si siempre estás empezando y si siempre estás yendo al principio del proceso nuevamente y cada vez, se me hace muy difícil que mejores de manera más rápida y eso le pega directamente a la curva de aprendizaje del colaborador nuevo o de colaboradores que mueves dentro de tu compañía a otro puesto. Entonces, creo que tener este tipo de metodologías te mejora de manera exponencial la pendiente de esa curva, ¿sabes? O sea, la curva a lo mejor es muy alta y de repente con este tipo de metodologías le puedes bajar a la curva. Entonces, al momento de que tienes a todo el mundo al mismo nivel de conocimiento, lo más rápido que se pueda en los procesos que tiene la compañía, inclusive si los aprendes más rápido, puede ser que ya estés en una posición de poder decir, oye, ¿por qué no lo mejoramos de esta manera? O de mejorar literalmente el proceso. Ahí es cuando empiezas a generar nuevas cosas, empiezas a generar nuevos aprendizajes y empiezas a crear cosas nuevas como tal. Entonces yo necesito esas mentes, esos talentos que estamos contratando o que tenemos en la compañía
creando cosas nuevas, no entendiendo procesos desde el principio, porque los procesos ahí existen al final y son mejorables seguramente, y prefiero que esas mentes estén mejorando el proceso y ya que lo hayan terminado o inclusive ya lo hayas entendido, empieces a crear cosas nuevas. Me parece que es relevante que exista. Qué interesante la perspectiva con la que tú planteas y es que al final del día, estas personas que entran en una cultura en donde se preserva el conocimiento, no van a estar en un estado de alerta y supervivencia, sino en un estado de expansión y evolución. Interesante, Aldo. Y para cerrar, mi última pregunta, antes de cederle la palabra a las personas que nos pueden hacer preguntas o que desean interactuar contigo, es la siguiente. Desde tu perspectiva, Aldo, como estratega global, ¿cuál consideras que es la relación que tú has mencionado de manera implícita una y otra vez entre el rol del líder o de las diferentes posiciones de liderazgo, esta preservación del conocimiento, el futuro de las tecnologías como la inteligencia artificial y cómo todo esto combinándolo puede ser un, una fórmula para volverte más atractiva como organización, para atraer al mejor talento? Son muchos elementos, pero ¿cómo puedes tú darnos una recomendación de empezar a combinar todo esto para tener una fórmula propia, no lo que hizo FEMSA, sino tomando esas buenas prácticas y llevándolas a mi organización? ¿Qué recomendación nos puedes darle? Mira, yo lo pensaría, y como siempre me gusta verlo, es como de construirlo, Manuel. O sea, primero, ¿qué vas a lograr con esto? Y de lo que lo vas a lograr, empiezas a construir hacia atrás cómo voy a llegarle a esos objetivos. Me parece que te voy a decir esta parte, ¿no? Creo que tener todo esto y tener todo esto junto te va a, puedes aprovechar mucho las experiencias y las lecciones aprendidas, hablando de preservación de información y de cómo pasamos información de un lado a otro, las lecciones aprendidas de los empleados que tuviste anteriormente o inclusive los actuales, y eso evita mucha pérdida de información que generalmente es valiosa. Perdemos demasiada información en el tiempo, y perdemos, siempre digo, se lo lleva en la cabeza de la gente, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa información se quede acá y la podamos sacar en mayor provecho? Eh, Como líder, facilitas el desarrollo profesional, eso es relevante, eso, si no los dejas nunca desarrollar eso, nunca das oportunidad de que la gente vaya y se desarrolle, pues no lo vas a poder hacer y ser parte de tu liderazgo. Eh, Ofreciéndole siempre recursos y herramientas, como lo acabas de decir ahorita aquí, la inteligencia artificial. Me parece que la inteligencia artificial es una herramienta súper relevante en términos de tecnología, y eso mejora mucho las competencias y resuelve muchos problemas. Si eso no lo pones a disposición de la gente, también se complica. Y una es inteligencia artificial, pero tener información y tener un pool de información para la gente, inclusive casos buenos y malos de la compañía, en que cómo nos ha ido bien y qué nos ha ido mal. También ayuda mucho a facilitar contextos para la empresa, para ti como colaborador, para que no propongas cosas que ya se propusieron en el tiempo a lo mejor, o sabes que sí lo voy a volver a proponer, pero lo voy a cambiar estas cosas porque hay un contexto nuevo. Eso te ayuda también muchísimo. Además de que todo esto junto refleja una cultura que tienes una cultura organizacional o una cultura de la compañía que valora mucho el aprendizaje continuo, que valora colaboración, que valora también adaptación al cambio, porque siempre estamos continuamente cambiando, y no siempre one size fits all, ¿no? O no una sola función un solo resultado va a poder ayudar a todo el mundo. Y todo esto, ¿no? La verdad que genera, y siempre hablo mucho de eso, genera confianza y compromiso en los trabajadores, porque estás viendo que estás completamente habilitado para poder dar tu mayor potencial. So, automáticamente creas un contexto de mayor potencial. Y siempre digo que el líder es un creador de contextos, que pueden ser buenos o pueden ser malos, o muy buenos, o de un aprendizaje, como digo ahorita, de aprendizaje continuo, generas confianza, seguridad psicológica, mucho compromiso del colaborador para maximizar su potencial. Si tú pudieras hacer una, un cierre o si tú pudieras hacer un resumen de todo lo que
tú mismo nos compartiste el día de hoy. No sé si alguna vez te ha tocado que cuando empiezas a externar esas ideas en voz, dices, ah, esto me causó mucho sentido, accedí a un punto de memoria al que hacía tiempo que no accedía. De todo lo que nos compartes el día de hoy, ¿cuál podría ser tu resumen o la concentración de la información clave de cómo una organización global se puede volver más atractiva para atraer al talento que está en el mercado y que le gustaría emplearse en ella? Yo lo diría, Manuel, o lo resumiría en 3 puntos para que sea fácil de recordar. Me parece que hay que hablar de talento, los líderes y la tecnología, si tuviera que conectar todo lo que hablamos hoy, ¿no? El tema de talento, pues lo que yo siempre les dije, el tema de que la gente eh, busca cosas en las compañías, entonces nosotros como organización tenemos que ofrecer propósitos, cultura, buenos valores, que haya desarrollo, eso da mucho crecimiento a la gente, que haya reconocimiento, que me sienta valorado, que me escuchen, o sea, pues escucha como tal, que haya muchos retos. Ese entorno hay que construirlo, ¿verdad? Y eso a la gente, el momento que lo ve y que lo entiende, le genera pertenencia, hablamos también de pertenencia, y en eso, pues, la gente se queda o la gente quiere entrar acá, ¿no? Y siempre, lo que siempre digo, ¿no? Siempre respetando el momento de vida de la persona, porque no es el mismo cuando entran a lo mejor, como les digo, pues tú tienes personas que pueden entrar de 21 años o de 30, 40, 50, 60, no sé, pero y es un momento de vida bien diferente para cada persona y no estoy hablando de generaciones, estoy hablando de momentos de vida. El segundo punto, líderes, que tenemos el reto y la responsabilidad de crear estos contextos que estamos diciendo y de que la organización ofrezca el mayor potencial para la gente, para que se desarrolle. Obvio, siempre muy, muy apalancados en tecnología y que eso me da un punto de conexión al tercer punto que les decía, que es la tecnología como tal, que es una herramienta, que son herramientas muy poderosas, pero si también no las sabemos usar, es complejo, ¿no? Y creo que siempre es relevante no pasar por alto o deshumanizar la tecnología, así lo llamo, deshumanizarla, porque siempre hay que respetar el tema ético, el tema humano, que siempre haya una visión, que haya criterio en este tipo de cosas, ¿no? Mucha sensibilidad. Yo ya agregaría respeto, transparencia, hablamos de esta parte de comunicación y transparencia para generar confianza, ¿no? Se olviden eso, ¿no? Aldo, no tengo más que decirte gracias. Haces un resumen bien interesante. Recorres la parte del talento, recorres la parte del liderazgo y la tecnología. Y que cada uno por separado, como en otros momentos lo has mencionado, genera valor, pero todos juntos es una combinación que genera algo completamente distinto y es una fórmula única que potencia esos resultados. Aldo, no tengo nada más que decirte más que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sé Manuel. que eres un líder con muchísima, con una agenda muy, muy bendecida, por así decirlo, con una agenda muy retadora. Gracias por habernos dedicado el tiempo. Gracias por haberte tomado este espacio para poder compartir con más personas que queremos aprender de ti, con más personas con las que yo le ponía en las promociones que hicimos. Hay líderes a los que me gustaría que todo el mundo escuchara y tú eres uno de ellos. Muchas gracias. Aldo, no me queda nada más que decirte más que muchísimas gracias y que tengas un maravilloso inicio de semana. Igualmente para ti y para todos. Que estén muy bien. Gracias Te por mando un invitarme. abrazo muy grande, Aldo. Igualmente, que estén bien. Cuídense. Hasta luego.